El 7 de octubre, algo más oscuro que una masacre fue desatado. Un asalto calculado al objetivo más sagrado, la unidad familiar. Mientras Israel amplía sus operaciones en Gaza y Washington delibera sobre el día después, un nuevo informe recuerda y replantea los atroces crímenes de lesa humanidad cometidos el 7 de octubre. De hecho, sugiere el reconocimiento de un nuevo delito bajo el derecho internacional, el genocidio. Soy Elana Maisel Diamond, directora ejecutiva del Foro de Derecho y Libertad de Israel, y esto es Ley Básica. Hoy, la doctora Ilia Rudiak, experta en Derecho Penal y Derecho Internacional Humanitario, investigadora principal no residente en el Centro de Ética y Estado de Derecho de Penn y ex jefa de investigación de la Comisión Civil sobre los crímenes del 7 de octubre contra mujeres y niños, nos acompaña para analizar el caso. ¿Por qué marcos como genocidio y crímenes de guerra no capturan todo lo sucedido? ¿Qué implicaría reconocer el genocidio para la justicia, la rendición de cuentas y el futuro del derecho internacional? Bienvenida, doctora Rudiak. Gracias, Elana Maisel Diamond, por esta amable introducción. Es un honor estar aquí y hablar contigo sobre este importante tema del genocidio. Gracias por estar aquí. Entonces, tu informe propone este nuevo crimen de derecho internacional, el genocidio. ¿Qué es exactamente y en qué se diferenciaría específicamente de crímenes existentes como el genocidio u otros crímenes de lesa humanidad? Gracias, sí, me pondré a ello de inmediato. Quiero aclarar que, aunque fui jefe de investigación en la Comisión Civil durante el informe sobre el genocidio, ya no trabajo ahí y doy esta entrevista a título personal. También quiero mencionar que este informe fue realmente un esfuerzo de equipo. Tuve el privilegio de escribirlo junto con la doctora Kohav El-Kayam Levi, fundadora y presidenta de la comisión, y experta en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Teorías Feministas, así como con la doctora Michal Gilad, quien es una académica interdisciplinaria con experiencia en Derecho y Ciencias Sociales y experta en los derechos de la infancia. Además, muchos otros miembros del equipo que no figuran como autores en el informe contribuyeron enormemente al mismo, especialmente la abogada Irit Gassi, la abogada Eleanor Kroitoru y la abogada Murav Israeli Amarant. Quiero agradecer nuestra estrecha colaboración con el Centro Raoul Wallenberg, dirigido por el profesor Erwin Cutler, exministro de Justicia y exprocurador general de Canadá. Ahora, respondiendo a su pregunta, el genocidio es una forma específica de ataque contra las familias. Y el término es una combinación del prefijo kin, que significa familia o pariente, con el sufijo sidio, que denota una forma de destrucción dirigida. La esencia del genocidio es la explotación de los lazos fundamentales entre los miembros de la familia de una manera que agrava su daño y sufrimiento. Por ejemplo, matando, hiriendo o abusando de alguna otra manera de los miembros de la familia frente a los demás. Ahora, esto puede parecer un poco abstracto, así que les contaré brevemente las historias de dos familias, la familia Idan y la familia El Yakim Arabaj, que ilustran lo que es el genocidio. En la mañana del 7 de octubre, los terroristas invadieron la casa de la familia Idan en el kibbutz Nayalas. Mientras la familia intentaba esconderse en su cuarto seguro, los terroristas dispararon y mataron a la hija mayor de la familia, Mayan, de 18 años, frente a su padre, Tzahi, su madre, Gali, su hermana de 11 años, Yael, y su hermano de 9 años, Shahal. Los sobrevivientes de la familia fueron obligados a salir del cuarto seguro a punta de pistola, mientras los padres protegían a los niños con sus cuerpos. Los terroristas usaron la cuenta de Facebook de la madre para transmitir en vivo la experiencia, permitiendo que los seres queridos la vieran en tiempo real. El video muestra a la familia abrazándose mientras asimilan la muerte de su hija y hermana, y a los niños temblando y preguntando a sus padres qué sucederá. Finalmente, el padre Tzahi fue separado por la fuerza de su familia y tomado como rehén en Gaza. La familia se quedó sin saber durante meses si él estaba vivo o muerto. Lo asesinaron en cautiverio y su cuerpo fue devuelto a Israel a inicios de este año. En cuanto a la familia árabe Ekin, la pareja Pitlai y Noam y sus hijos, Tomer, de 17 años, Dafna, de 15 años, y ella, de 8 años, se estaban escondiendo cuando los terroristas invadieron su casa. Durante la violenta invasión, él afirmó que los niños tuvieron que presenciar cómo Noam recibía un disparo en la pierna, resultaba herido y sangraba. Los terroristas mantuvieron a la familia a punta de pistola mientras tomaban el control de la cuenta de Facebook de la clase y transmitían en vivo toda la terrible experiencia para que la familia extendida y sus seres queridos fueran testigos.
Los terroristas separaron a Tomer, de 17 años, de su madre y hermanastras a punta de pistola, mientras su padre les suplicaba que lo llevaran a él. Tomer fue llevado afuera y obligado a ayudar a los perpetradores a atraer a los vecinos fuera de su refugio seguro. Los perpetradores sacaron y se llevaron al resto de la familia de su casa, como rehenes. En camino a Gaza, asesinaron a la madre y separaron por la fuerza a las hermanastras de Tomer de su padre. El padre fue asesinado y las dos niñas llevadas solas a Gaza. Las pruebas que enfrentaron las familias Taidan y Arab Alikin iluminan la maldad única inherente al genocidio. El 7 de octubre fuimos testigos de cómo Hamás y sus colaboradores invadieron los espacios familiares íntimos y vulnerables, transformando las casas de las familias israelíes, sus castillos, por así decirlo, de esferas de inviolabilidad y seguridad a sitios de terror y peligro mortal. La conducta de los perpetradores ejerció enormes presiones sobre los miembros de la familia, creando situaciones de angustiante impotencia y obligándolos a actuar bajo coacción por temor a sus seres queridos. Estas situaciones ilustran y ayudan a comprender el mal único y las perversas transmutaciones inherentes al genocidio. Sus perpetradores se aprovechan de los sentimientos familiares de amor, empatía y abnegación, y realmente los explotan. En lugar de beneficiar a los miembros de la familia, estos mismos sentimientos, las mejores cualidades de la humanidad, son subvertidos y convertidos en armas para servir a los fines inhumanos de los perpetradores. Lo que es peor, las pruebas de las familias Idan y Alikimaraba no fueron incidentes aislados. Al recopilar pruebas sobre el crimen del 7 de octubre, el equipo de la Comisión Civil halló repetidamente videos publicados por Hamás y sus colaboradores que mostraban lo que hicieron al invadir hogares de familias israelíes. Estos videos, difíciles de ver, muestran cómo los perpetradores mataron a padres, hermanos y abuelos frente a otros, secuestraron violentamente familias, incluidos bebés y niños, y los mantuvieron como rehenes, muchas veces tras presenciar el asesinato de sus seres queridos. Que separaron por la fuerza a las familias, esposos de esposas, hermanos entre sí y niños de sus padres, tanto durante el ataque como, según supimos después, en cautiverio. Cada uno de estos casos es horrible. Como dice el Dr. L.K. Anlevi, si existe el infierno, así es como se ve, alguien abusando de tus seres queridos. Pero cuando recopilamos la información sobre cada miembro de la familia, sobre cada familia de la cual un miembro fue asesinado o secuestrado, y la pusimos en una hoja de cálculo, también pudimos ver el panorama general. Hamás y sus colaboradores utilizan sistemáticamente tácticas y métodos de operación similares, como los que emplearon en las casas de las familias Aidan y Arabah el-Yakim. El informe describe 6 patrones de abuso ocurridos el 7 de octubre. Sin duda, es muy difícil hablar de esto y pronto abordaremos preguntas legales, pero es importante establecer la base de nuestra discusión. Sí, fue una lectura muy difícil, hace que la discusión también sea algo complicada y agradezco a los espectadores y oyentes que sigan con nosotras. Pero ¿podrías dar algunos ejemplos de estos patrones y explicar cómo demuestran una estrategia deliberada de atacar a las familias? Como mencionaste, descubrimos 6 patrones distintos, sistemáticos y repetitivos de operación que ocurrieron en diferentes lugares en el 7 de octubre por diferentes grupos en distintos momentos. Y el hecho de esta repetitividad y sistematicidad sugería que estos patrones eran una estrategia deliberada que se implementó. La atrocidad cometida contra las familias no fue un efecto secundario del ataque general. La familia fue específicamente atacada. Ahora, los patrones específicos que descubrimos son muchos actos de violencia, incluyendo asesinatos y lesiones en presencia de otros miembros de la familia, eliminación de unidades familiares completas, secuestro y toma de rehenes de familias, incluyendo niños, uso de medios digitales para transmitir abusos directamente a las familias de las víctimas y al público en general, incluso apoderándose de las propias cuentas de redes sociales de las víctimas, separación intencional de familias y quema y vandalismo de hogares familiares de una manera particular. Estos patrones no son mutuamente excluyentes y varios de ellos pueden ser infligidos a una sola familia.
Recuerden a la familia Idan, cuya hija fue asesinada frente a ellos y cuyo sufrimiento se transmitió en vivo por Facebook. El padre fue separado y tomado como rehén. Otro ejemplo, por ejemplo, la eliminación de familias enteras, como la familia Kedem Simanto, quienes fueron asesinados todos en el cuarto seguro de su casa en Eros, incluyendo a Tamar, su esposo Jonathan Johnny y su hija gemela de 5 años, Shakel y Marbel, y su hijo de 2 años, Omer. Ahora, nota que hemos descubierto 6 patrones, y estos son los patrones que pudimos identificar en Israel. Es posible que haya otros patrones que no identificamos por falta de evidencia, como el asesinato de las víctimas. Y también es completamente posible que en otros conflictos alrededor del mundo existan otros patrones. En algunos conflictos, por ejemplo, podría haber un patrón relacionado con el secuestro de niños para convertirlos en soldados infantiles. Hemos visto eso en el conflicto en Uganda, por ejemplo. Así que los 6 que descubrimos son específicos de Israel. Podrían ocurrir en otros conflictos, pero no es una lista cerrada. Lo importante es la característica esencial del genocidio. Si hubo una explotación deliberada de los lazos familiares para exacerbar el sufrimiento de las familias. ¿Por qué es necesario crear un nuevo término legal para describir esta atrocidad y no usar los marcos legales existentes? Primero quiero enfatizar que, un nuevo marco legal, el genocidio, sí es necesario. La conducta genocida suele procesarse con leyes actuales, pero existen 2 razones principales para crear un nuevo término legal. Una es conceptual y la otra radica en su valor para las víctimas. Conceptualmente, como mencioné antes, los genocidios se refieren a un tipo de mal específico y único, en el que los marcos actuales no se enfocan. Además, nombrar es un paso importante para reconocer y sancionar un fenómeno. Voy a dar 2 ejemplos del derecho penal nacional y del derecho internacional para ilustrar esto. En el ámbito nacional tenemos el delito de agresión y el delito de agresión sexual. Y aunque la agresión sexual puede verse como un subconjunto de la categoría general de agresión, sería un nivel de generalización demasiado alto. Usar el término agresión sexual cuando corresponde es valioso para reconocer el delito y estigmatizar al agresor. En el ámbito internacional, consideremos el delito de genocidio y su relación con el asesinato en masa. Hay una diferencia. El genocidio no es solo múltiples casos de asesinato en masa. El genocidio es un delito específico que implica la intención de exterminar o destruir a un grupo, total o parcialmente, como tal. La palabra genocidio le da sentido a esos casos separados de asesinato, de matar. Esto es lo que el genocidio hace con las familias. Ahora, en el segundo aspecto está el valor de este término para las víctimas. Mientras hemos escrito este informe y lo hemos compartido con las víctimas, tanto en Israel como en el extranjero, descubrimos que les resulta útil. Les ayuda a etiquetar lo que han experimentado. Las familias nos dijeron que esto es lo que nos pasó. Esto ahora permite nosotros, para mejorar, articular lo que ha sucedido. No es solo matar, no es solo herir, es genocidio. Y escuchamos esto no solo de Israel, lo escuchamos de miembros de las comunidades asítí que mencionaron que sí, esto es lo que nos pasó. Bueno, esto es algo que tal vez deberías compartir con nosotros con un poco más de profundidad, porque el informe dice que el genocidio obviamente no es, en su opinión, algo específico del 7 de octubre, pero el 7 de octubre es lo que permite que este proyecto intente darle forma a este fenómeno. También mencionas otros casos, como los yazidis. ¿Podrías darnos un poco más de información sobre algunas de las similitudes entre estos casos? Bueno, el genocidio es, como dijiste correctamente, el 7 de octubre fue para nosotros el detonante para ver este fenómeno. El genocidio es una de esas cosas que una vez que la ves no puedes dejar de verla.
Y si estás familiarizado con las atrocidades en el mundo, de repente te das cuenta de que esto ha sucedido en otros lugares. Esta no es la primera vez que familias fueron intencionalmente atacadas en el mundo. Como mencioné antes sobre las comunidades asítí, hubo un proceso deliberado por parte del Estado Islámico de Irak y Siria de separar familias, matar principalmente a los hombres, muchas veces frente a sus parejas, y luego llevándose a las mujeres y a sus hijos y esclavizándolos. Así que este es un ejemplo de conducta genocida en otros conflictos u otros conflictos recientes. Y si observas de cerca muchos casos de atrocidades masivas, ves que esta conducta ocurre una y otra vez porque los terroristas, los grupos armados, etc., reconocen, entienden de manera bastante intuitiva el inmenso valor para sus fines de este tipo de comportamientos. Si quieren forzar, si quieren aterrorizar a alguien, si quieren obligar a alguien a comportarse de cierta manera, una de las formas más efectivas de hacerlo es cometer quinicidio, matar a miembros de la familia frente a los demás. Afecta a la familia misma, al miembro de la familia, y se extiende más ampliamente a personas que temen que esto les pueda suceder a ellos. ¿Cómo se integra un nuevo delito en el ámbito internacional? En el derecho penal internacional, y que no entres tanto en detalles técnicos. Debe ser una visión general, pero ¿qué precedentes legales o estatutos existentes podrían respaldar esto? En el informe mostramos esencialmente 4 vías a través de las cuales la ley existente puede usarse para procesar conductas quinocidas. Así que el quinocidio puede ser procesado como un crimen de lesa humanidad, como un crimen de guerra, como una parte constitutiva del genocidio y como una forma de tortura. Voy a hablar sobre el marco legal del Estatuto de Roma, aunque obviamente este no es el único marco, y existe el derecho consuetudinario y hay leyes para ello, pero es más fácil, es mucho más fácil de explicar. Así que, en el marco de crímenes de lesa humanidad 1, un sitio bastante obvio para incorporar el quinocidio es la prohibición residual sobre otros actos inhumanos. Y es residual respecto a conductas como asesinato, tortura, toma de rehenes, etc. Y esta prohibición ya se había utilizado antes por tribunales internacionales, para abarcar ciertos tipos de condenados que no estaban específicamente enumerados como crímenes de lesa humanidad, pero se amplió para incluir esto. Así que esto es en el frente de los crímenes de lesa humanidad. Hay una disposición similar en los crímenes de guerra. El marco sobre el trato cruel e inhumano, que de nuevo es una disposición que existe en el Estatuto de Roma, pero también existe en el derecho internacional humanitario subyacente que fundamenta las prohibiciones penales en el Estatuto de Roma. Y de nuevo, también ahí hay jurisprudencia que muestra cómo se incorpora conducta que no está específicamente enumerada en las prohibiciones específicas. Y también hay jurisprudencia de Yugoslavia, el caso Koportic, en el que la fiscalía realmente acusó al acusado en ese caso por una conducta que ahora reconocemos como genocida, específicamente por asesinar a miembros de la familia frente a los ojos de la víctima. Entonces, ¿qué significa que se reconozca el crimen? ¿Cómo se vería eso? El principal valor de esto es que es algo que puede suceder mañana en un tribunal. Un tribunal internacional mañana puede examinar una conducta genocida como
uno de los patrones que ocurrieron en Israel o echar un vistazo a la situación, a la prueba que ha atravesado la familia Irán y decir, esta conducta es un crimen contra la humanidad. Debe ser reconocida bajo la disposición de otros actos inhumanos. Es lo suficientemente similar a otros actos inhumanos y debe ser procesado y castigado como tal. Así que este es un ejercicio de interpretación sencillo. Ahora, no soy uno muy costoso, es algo muy directo. Y si eso llegara a suceder, ¿qué significaría procesar este delito? ¿Cómo se vería eso? Primero, si sucede a través del reconocimiento judicial, procesar este delito tendría que abordar los elementos del delito que la resolución judicial va a enunciar. Esta es una especie de, digamos, una forma de abajo hacia arriba de procesar esto. Entonces, un tribunal reconoce un delito en particular y luego los fiscales de todo el mundo están usando esto y procesándolo en consecuencia. Creo que, en cierto sentido, no sería diferente de cualquier otro delito internacional. Así que el genocidio es único en muchos sentidos por su contenido, pero en la forma en que se procesa, podría llevarse a cabo, puede ser bastante sencillo, igual que cualquier otro delito internacional, con los mismos estándares probatorios, con procesos similares. En ese sentido, antes del showback, te había hecho la pregunta opuesta, que es, creo que las personas que se identifican, como muchos en nuestra comunidad legal más amplia, como más conservadores o liberales clásicos, o incluso si no es, ya sabes, una definición global, al menos en la forma en que ven las cuestiones legales y de gobernanza, son algo sospechosos de generar nuevos delitos y nuevos derechos, tanto porque lo que terminas haciendo al final, ciertamente el discurso de los derechos es básicamente restar importancia a aquello sobre lo que hay consenso en que debe ser protegido. Y luego, en segundo lugar, en el ámbito del derecho internacional específicamente, hemos visto tantas ideas pervertidas y mal utilizadas para cumplir con agendas políticas que uno podría ver el informe y decir que esto señala un problema real. Es completamente cierto y trágico, pero ¿por qué crear una nueva categoría legal? No hay costos. ¿Qué opinas? Bueno, empezaré diciendo que soy muy comprensivo con este punto de vista. Esta es mi opinión personal sobre el derecho internacional. La proliferación de derechos no es necesariamente una virtud ni necesariamente un beneficio y a menudo conlleva costos. Así que esto debe ser reconocido. Yo hago una petición especial aquí por el genocidio porque es muy diferente, porque captura algo que es bastante único. Por lo general, los crímenes internacionales específicos se enfocan en el individuo. ¿Qué se le hizo a esta o aquella persona? La categoría de genocidio es diferente y en realidad se refiere a un grupo protegido, un grupo grande protegido. El genocidio está en el mismo continuo, mucho más cerca del individuo. Se enfoca en la unidad más fundamental, más básica de la sociedad, la familia. No existe tal prohibición en el derecho internacional que se enfoque en esta unidad de análisis. Así que es el mal único del genocidio y el enfoque único de esta conducta lo que requiere este nuevo nombre. Esto, junto con los beneficios de ponerle un nombre que mencioné antes, tanto para la estigmatización y el enjuiciamiento como por el valor para las víctimas. Está bien. Habías mencionado que pensabas que era muy importante hablar sobre lo que no es el genocidio, porque obviamente, sabes, es algo que parece coincidir con muchas otras cosas que sí existen.
Y me imagino que debe ser bastante difícil cometer un genocidio, Dios no lo quiera, sin de cualquier manera infligir el tipo de daños que verías en esta idea de genocidio. Entonces, ¿cuál es el factor que los diferencia? ¿Qué es? ¿Qué no es? Israel enfrenta acusaciones de genocidio a nivel mundial. Estoy completamente segura de decir que no está ocurriendo un genocidio, ¿verdad? Mucha gente cree que sí lo hay. ¿Qué dirías respecto a esa manera de decidir si algo está ocurriendo o no? De hecho, es crucial entender qué es el genocidio y qué no lo es. El genocidio es el ataque deliberado y dirigido a las familias. Y es fundamentalmente diferente de otras formas de sufrimiento que las familias soportan durante la guerra. Consideren, por ejemplo, los casos de daños colaterales a civiles, que ocurren como un efecto secundario de un ataque legítimo a un objetivo militar, digamos por un ataque aéreo. Ahora, en muchos casos, los civiles afectados tendrán familias, y el daño que les ocurre causará un sufrimiento inmenso a la familia. Esto no debe minimizarse. Pero estos no son casos de quinicidio porque no implican el ataque intencional a las familias y no se caracterizan por la explotación de los lazos familiares. De nuevo, no es para disminuir de ninguna manera las trágicas consecuencias de la guerra que estas familias heridas por otros calamidades de la guerra experimentan. Pero esto no es genocidio. ¿Y cuál sería el castigo? Depende de cómo lo estimes la gravedad del acto. Podrías verlo como un agravante, por ejemplo. Entonces, un caso de asesinato con el agravante de haberse cometido en presencia de otra persona. Puedes verlo como un delito separado e independiente que se imputaría por separado y la sentencia podría ser consecutiva o no. Tengo mi opinión al respecto. Sí creo que debería ser un delito independiente, porque el agravante en otros actos no captura exactamente lo que considero esencial en el genocidio. Pero personas razonables pueden discrepar sobre eso. Entonces, ¿cuáles dirías que son los siguientes pasos para, ya sabes, mencionaste antes que en teoría este crimen de genocidio podría ser reconocido por un tribunal mañana y entonces existiría? Pero claramente hay algún intento. Ya sabes, se han publicado informes. Tú y Erwin Kotler y el doctor Eliakam han escrito al menos algunos artículos sobre artículos de guerra, me imagino que también en otros lugares. ¿Cómo es intentar avanzar en el reconocimiento? Sé que ya no estás en la comisión civil. Tus opiniones son tuyas, y aún así haré la pregunta de hacia dónde parece estar llevando esto. Sí, entonces los siguientes pasos, como siempre en el derecho internacional, los procesos tienden a ser glaciales. Toma tiempo. Y el primer paso casi siempre es la difusión y la construcción de coaliciones, que es parte de lo que estamos haciendo aquí. Le estamos contando al mundo sobre este crimen. Y estamos tratando de inmediato, alejarnos un poco de la cuestión legal. El simple hecho de contarle al mundo sobre esto, crimen. Si una víctima de un conflicto en otro país escucha sobre el genocidio y tiene ese momento de revelación, esto es lo que me hicieron a mí, ya hemos logrado mucho, independientemente de si el sistema legal internacional reconociera el genocidio como crimen o no. No. Este es uno. El simple hecho de difundir esta información y hablar sobre el genocidio ya es útil, si no necesariamente en un sentido legal, sí en un sentido humano. También puede ser útil legalmente, porque presión de las comunidades de víctimas, coaliciones de comunidades de víctimas, coalición de académicos que escuchan sobre este concepto y quieren impulsarlo más allá. Estos son como los primeros pasos a seguir. Otra ruta es usarlo en procedimientos legales. Y de hecho ya lo estamos haciendo. La Comisión Civil ya está haciendo esto. El término genocidio se está usando en procedimientos legales en Israel. El equipo legal del Ministerio de Justicia, que representa a algunas víctimas del 7 de octubre, se acercó a nosotros. Y ahora mismo están usando el término genocidio en procedimientos legales.
Por eso, el reconocimiento por tribunales nacionales puede ser otra vía para avanzar. Además, y esto es en el ámbito nacional, mientras que los procesos internacionales son lentos y requieren mucho tipo de creación de coaliciones y consenso entre países, el genocidio podría promoverse a nivel nacional. Y de hecho, podría ser una de las formas más efectivas de avanzar el crimen de genocidio. Países como Israel, pero no solo ellos. Bien, podrían modificar el crimen de genocidio en su código penal. También podrían tenerlo como parte de su código militar, solo para extender y aumentar la conciencia sobre lo que está prohibido. Y a través de la práctica estatal, que es uno de los motores de el derecho internacional, la práctica estatal puede ser muy valiosa, tanto por sí sola como un medio para impulsar el derecho internacional para reconocer el genocidio. Ahora, hay mucho espacio para que académicos y practicantes del derecho penal internacional se unan, y la Comisión está tratando de convocar esta convención para reunir a académicos y practicantes para discutir el tema del genocidio y tratar de encontrar algún tipo de definición que incorpore muchos puntos de vista y que esté informada por las muchas experiencias de personas de todo el mundo en diferentes conflictos. Porque, como mencioné, hemos encontrado 6 patrones. Estoy casi seguro de que hay más y que podemos, y que en conferencias como esta, podríamos aclararlo. ¿Qué es el genocidio y cómo definirlo mejor? Pero hay mucho por hacer. Y no todo requiere, ya sabes, que la Convención sobre el Genocidio sea ratificada mañana. Pero también existe esta manera. Hay una manera de formar una coalición en torno a redactar la Convención sobre el Genocidio o de incluir el crimen de genocidio en este momento. Hay un borrador de la Convención que intenta codificar los crímenes de lesa humanidad. Y el genocidio podría ser una de las subsecciones, así que hay muchas vías legales que se pueden seguir. Pero antes que nada, difusión, construcción de coaliciones. Así que, doctora Rodiak, realmente aprecio que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros hoy y de explicar esta idea y cómo cree que su codificación no solo ayudará a víctimas del 7 de octubre, sino también a otras comunidades. Espero ver cómo se desarrolla y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por permitirme hablar sobre este tema tan importante. Realmente lo aprecio.